El sonido de los pasos descalzos sobre el empedrado mojado llegó hasta mí como un susurro de ultratumba. Cuando levanté la vista del manuscrito que traducía esa noche lluviosa en Santiago de Compostela, vi algo que ningún ser vivo debería presenciar. Una procesión de figuras espectrales caminaba lentamente por la calle del Villar, portando velas que ardían con llama azulada, y al frente de todas ellas, un hombre que reconocí inmediatamente. Mi propio abuelo, muerto hace 15 años, cargando una cruz de madera negra y un caldero que desprendía vapores que no pertenecían a este mundo. Y cuando nuestras miradas se cruzaron a través del cristal empañado, sonrió con una tristeza infinita y señaló hacia la puerta de mi casa. Muy buenas noches, almas errantes de relatos sobrenaturales de medianoche. Soy vuestro guía en esta travesía, donde los velos entre mundos se desvanecen, donde las tradiciones ancestrales cobran vida, y donde los muertos no siempre descansan en paz. Antes de adentrarnos en las brumas de Galicia, quiero compartir contigo una advertencia que los ancianos susurran en los pueblos más remotos del norte. Cuando escuches el tintineo de campanillas en la madrugada, cuando veas luces que danzan sin viento, no mires hacia la ventana, porque algunas procesiones no están hechas para ojos mortales. Permite que estas palabras se graben en tu memoria, porque esta noche te llevaré por los senderos empedrados donde camina la Santa Compaña, esa procesión de ánimas que recorre los pueblos de Galicia desde tiempos inmemoriales. Si estás aquí, es porque tu alma reconoce que existen misterios que trascienden la comprensión humana. Y este canal existe para explorar esos territorios prohibidos. Si aún no te has unido a nuestra comunidad nocturna, hazlo ahora, para seguir descubriendo los secretos que se ocultan en las sombras. La historia que compartirás conmigo llegó desde las brumas de Santiago, narrada por alguien cuya vida cambió para siempre una noche de octubre, cuando descubrió que algunas tradiciones familiares esconden verdades más terribles de lo que jamás imaginó. Me llamo Andrés Mourente, soy historiador especializado en tradiciones gallegas, y hasta hace 6 meses creía que las leyendas eran solo eso, historias para asustar a los niños en las noches de tormenta. Vivía en una casa centenaria en el corazón de Santiago de Compostela, heredada de mi abuelo Rosendo, un hombre que toda su vida había cargado con una extraña melancolía que nunca supe explicar. Siempre evitaba hablar del pasado, y cuando le preguntaba por las tradiciones familiares, sus ojos se ensombrecían. Después de su muerte, encontré en el desván una caja de roble sellada con cera. Dentro había documentos antiguos, fotografías amarillentas, y un manuscrito escrito en gallego antiguo que hablaba sobre algo llamado A Maldición II. Mourente. El texto narraba cómo mi tatarabuelo había sido el último guía de la Santa Compaña en nuestro pueblo natal de Melide. Cada generación de nuestra familia había heredado esta carga, pero mi abuelo había logrado romper la tradición, transferir la maldición a las generaciones futuras. Al final del manuscrito, con letra temblorosa, había una nota fechada el día antes de su muerte. Andrés, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo se agotó, y el tuyo está por comenzar. La Santa Compaña vendrá por ti en tu 30º cumpleaños, como vino por mí. Hay una forma de liberarse,
pero requiere encontrar a otro que tome tu lugar. Mi 30º cumpleaños era en 2 semanas. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones contradictorias. Mi mente racional se burlaba de las supersticiones, pero una parte ancestral de mi ser reconocía la verdad en aquellas palabras. Comencé a investigar obsesivamente sobre la Santa Compaña, una procesión de ánimas que recorría los caminos de Galicia durante las madrugadas, liderada por un vivo maldito que cargaba una cruz de madera y un caldero, seguido por las almas de aquellos que habían muerto sin encontrar paz. Una semana antes de mi cumpleaños, las señales comenzaron. Primero fueron los sueños, visiones de figuras encapuchadas caminando por calles que reconocía. Despertaba con el sabor de la cera y el incienso en la boca. Luego vinieron los sonidos. Por las noches escuchaba pasos lentos en la calle, el tintineo distante de campanillas y voces que susurraban en gallego antiguo. Pero fue la noche del 30 de octubre cuando supe que mi tiempo se había agotado. Era una noche de lluvia intensa. Estaba en mi escritorio traduciendo un texto medieval cuando el sonido de los pasos se volvió imposible de ignorar. Esta vez no venían de la calle, venían del interior de mi propia casa. Escuché la puerta principal abrirse con un chirrido prolongado, seguido por el sonido inconfundible de pies descalzos sobre el suelo de piedra. Pasos lentos, deliberados, como una procesión funeraria. Los pasos se acercaron por el pasillo, acompañados por el tintineo de cadenas, el goteo de agua y voces que rezaban en susurros cuando la puerta de mi estudio se abrió lentamente. Vi algo que ninguna mente racional puede procesar. Mi abuelo Rosendo estaba ahí, pero no como lo recordaba. Su figura era translúcida. Vestía una túnica blanca manchada de tierra húmeda y cargaba una cruz de madera negra que parecía absorber la luz. En su otra mano portaba un caldero del que emanaban vapores que olían a mirra. Detrás de él, apenas visibles en la penumbra, se extendía una fila de figuras encapuchadas, cada una portando una vela que ardía con llama azulada. Andrés, su voz resonó con ecos que no pertenecían a este mundo. Ha llegado tu hora, como llegó la mía. Las palabras de mi abuelo despertaron algo en mi interior, una memoria ancestral que había estado dormida, como si mis genes recordaran lo que mi mente había olvidado. No entiendes nada, ¿verdad?, continuó acercándose. Crees que esto es una maldición, pero es mucho más. Es un deber sagrado, una responsabilidad que nuestro linaje ha cargado durante siglos. Las figuras detrás de él avanzaron. El aire se espesó con una energía sobrenatural. Los Maurentes somos guardianes, explicó con voz que contenía ecos de dolor milenario. Nuestra familia fue elegida para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La Santa Compaña es un ritual de tránsito, una forma de guiar a las almas perdidas. ¿Por qué yo?, logré susurrar. Su sonrisa fue la cosa más triste que había visto. Porque alguien debe hacerlo, y porque llevamos en la sangre la capacidad de caminar entre mundos. No cualquier alma puede liderar a los muertos y regresar cada amanecer. Extendió la cruz hacia mí. Puedes rechazarlo, intentar huir, pero la obligación te encontrará, y será peor si llega de forma forzada. ¿Qué pasará si acepto? Caminarás con nosotros cada luna nueva, guiarás a las almas perdidas
y cuando encuentres a quien pueda tomar tu lugar, serás libre. No tomé la decisión conscientemente, fue algo más profundo. Como si mis antepasados hubieran despertado en mi sangre, extendí mi mano hacia la cruz, y el mundo cambió. Era como despertar a una realidad paralela. Podía ver las dos versiones del mundo simultáneamente, la Santiago turística y la Santiago eterna, la de las almas perdidas. El peso de la cruz no era solo físico, era espiritual. Cargaba con la responsabilidad de siglos. El caldero apareció en mi otra mano, lleno de algo que parecía contener la esencia de todos los lagos sagrados. «Ahora entiendes», susurró mi abuelo desvaneciéndose. «Ahora eres parte de algo más grande». La procesión se puso en marcha. Mis pies siguieron un ritmo ancestral. Las calles de Santiago se transformaron. Los adoquines brillaban con luz sobrenatural. Detrás de mí caminaban las almas. Algunas llevaban siglos en la procesión. Otras habían muerto recientemente. Todas unidas por la misma necesidad: encontrar el descanso eterno. Caminamos por callejones que no existían en los mapas, siguiendo rutas trazadas por los muertos mucho antes de que se fundara la ciudad. Y fue en la Rua Nova donde todo cambió. En una ventana del segundo piso vi un rostro que me observaba con fascinación y terror. Era una mujer joven, con ojos verdes que brillaban con una intensidad familiar. Era como mirarme a un espejo, no por el parecido físico, sino por algo más profundo. La procesión se detuvo. Las almas susurraron, y el caldero comenzó a hervir sin fuego. Supe que había encontrado a mi sucesora. Su nombre era Marta Seoane, la última descendiente de otra familia de guías, una línea que se había interrumpido cuando su bisabuelo había transferido la carga a otra familia. Los Seoane habían sido nuestros predecesores, y ahora el círculo se completaba. Pero Marta no sabía nada sobre su herencia. Había sido criada en Madrid. Vivía en Santiago como estudiante de arqueología, completamente ajena al peso que estaba por caer sobre ella. Era inocente. La miré a través de la ventana, y por primera vez sentí el verdadero horror de ser el guía, porque no era solo un guardián, era también un cazador, obligado a encontrar a otro ser humano para condenarlo. Las almas me urgían, pero cuando levanté la mano para señalarla, algo en su expresión me detuvo. Marta no me miraba con miedo. Me miraba con compasión, como si pudiera ver el peso terrible que cargaba, y en sus ojos leí una pregunta silenciosa. ¿Había otra forma? La pregunta en los ojos de Marta despertó algo dormido en mi alma. Mi capacidad de elegir un camino diferente. Bajé la mano, alejé mi mirada y obligué a mis piernas a continuar caminando. El efecto fue inmediato. Las almas gimieron como viento entre ruinas. El caldero se calentó hasta quemar, y la cruz se volvió insoportablemente pesada, pero seguí caminando, negándome a condenar a otra alma inocente. Los días siguientes fueron un tormento. Durante las noches las almas venían a visitarme, no como procesión organizada, sino como entidades desesperadas que exigían saber por qué había alterado el orden. Mi casa se llenó de presencias que susurraban, de sombras que se movían, de sonidos sin fuente, y comencé a verlas también durante el día. Santiago se había convertido en una ciudad poblada por los muertos, y yo era el único vivo que podía verlos,
Fue entonces cuando decidí buscar a Marta. Encontré a Marta en la biblioteca del Archivo Histórico, rodeada de libros sobre tradiciones gallegas. «Te estaba esperando», me dijo cuando me acerqué. «Desde aquella noche he estado investigando y creo que sé quién eres. ¿Qué sabes exactamente?». Abrió un manuscrito. «Una genealogía familiar. Los Seoane fuimos guías hasta 1847, cuando mi tatarabuelo logró transferir la obligación a otra familia, los Mourente. Entonces tú...». «Soy la heredera de una tradición que mi familia abandonó», dijo con amargura. «He estado soñando con procesiones, viendo sombras, sintiendo el peso de algo que no comprendía. ¿Y qué propones? Que trabajemos juntos para encontrar una tercera opción. En lugar de transferir la carga indefinidamente, ¿qué pasaría si ambos la compartimos? Si los dos linajes se unen», la idea resonó en lo más profundo de mi ser, «sería peligroso. No sabemos qué consecuencias tendría». Marta sonrió con valor y locura. «¿Más peligroso que seguir condenando generaciones inocentes?». Esa noche decidimos intentarlo. La noche de luna nueva nos encontramos en el cementerio de San Domingos de Bonaval, en la tumba más antigua, un sepulcro medieval. Llevé los objetos rituales heredados. Marta trajo los suyos. Su cruz era de madera clara, complemento perfecto a la mía, su caldero más delicado. Pero cuando lo llenamos con agua sagrada, brilló con la misma luz sobrenatural. Nos colocamos frente a frente, las cruces entre nosotros, y comenzamos a recitar oraciones en gallego tan antiguo que apenas comprendíamos su significado, pero que nuestras almas reconocían. Al principio no pasó nada, pero gradualmente la temperatura descendió, el aire se espesó, y las sombras comenzaron a moverse, aparecieron, no como procesión ordenada, sino como multitud de almas que se acercaban desde todas las direcciones. Siglos de muertos. Entre ellas reconocí nuestros antepasados, Seoane y Mourente, caminando juntos por primera vez en generaciones. Mi abuelo se acercó llevando una tercera cruz, más antigua, tallada en madera que parecía absorber la luz lunar. «Esta es la cruz del primer guía», nos explicó, «la que portó el primero cuando la tradición comenzó». Había esperado el momento en que dos linajes se unieran. Extendimos nuestras manos hacia la cruz ancestral, y al tocarla simultáneamente, el mundo cambió para siempre. La unión desató una energía que transformó la realidad misma. Súbitamente, pudimos ver lo que realmente significaba la Santa Compaña. No era maldición, era equilibrio cósmico. Sin guías, las almas se acumularían en el plano terrenal. Pero también vimos algo más. La procesión tenía un propósito, y cuando se cumpliera completamente, cuando todas las almas perdidas encontraran su camino, los guías también serían liberados. Por eso necesitaban que dos linajes se unieran, susurró Marta, porque juntos podemos acelerar el proceso. La procesión que se formó esa noche fue diferente. Caminamos juntos, cada uno portando una cruz, compartiendo el caldero ancestral. Y detrás, no solo las almas perdidas, sino los espíritus de nuestros antepasados. Unidos en propósito común, recorrimos no solo Santiago, sino también los caminos espectrales que conectan toda Galicia.
Cada pueblo donde había almas esperando orientación, en cada lugar algo milagroso ocurrió. Las almas no solo encontraban su camino, sino que liberaban a otras atrapadas durante siglos. Era como si nuestra unión hubiera desbloqueado un poder dormido, la capacidad de sanar la propia tierra. Las siguientes lunas nuevas fueron intensas. Cada procesión más poderosa, cada noche liberábamos más almas, y Galicia comenzaba a sanar. Los pueblos envueltos en melancolía ancestral florecieron. Las leyendas de fantasmas disminuyeron. Los ancianos dormían mejor. Marta y yo desarrollamos una conexión que trascendía lo romántico. Éramos dos mitades de una función cósmica. Después del tercer mes, durante nuestras procesiones, veíamos otras figuras, observadores, entidades que evaluaban nuestro trabajo, guardianes de otros equilibrios, otras tradiciones de diferentes culturas que mantenían fronteras entre mundos. Una noche, una de estas entidades se comunicó: «Su trabajo aquí está casi terminado. Las almas de Galicia encontrarán pronto su descanso. Pero hay otros lugares donde se necesitan guías. ¿Están dispuestos a expandir su misión?». En los ojos de Marta vi reflejada la misma comprensión. Nuestra historia como guías en Galicia terminaba, pero nuestra verdadera misión apenas comenzaba. El final llegó en el solsticio de invierno. 6 meses después de nuestra primera procesión juntos. Esa noche, la procesión era diferente. Detrás de nosotros no había almas perdidas. Había luz. Una luz dorada que emanaba de cada espíritu que habíamos ayudado. Caminamos hasta la catedral, y allí depositamos las cruces ancestrales. Al tocar el suelo sagrado se desintegraron, convirtiéndose en luz que llenó cada rincón con una paz indescriptible. El caldero se desvaneció, pero apareció algo nuevo, una pequeña piedra brillante que contenía toda la sabiduría acumulada. «Este es vuestro nuevo instrumento», explicó el guardián. «Ya no seréis guías de procesiones, seréis sanadores de fracturas cósmicas, viajeros entre mundos». Tomamos la piedra juntos, comprendiendo que éramos parte de algo más grande. Una red de guardianes que mantenían la armonía entre dimensiones. Han pasado 2 años. Marta y yo viajamos por el mundo, siguiendo llamadas invisibles, reparando velos entre mundos. Santiago ya no nos necesita. Los muertos descansan en paz. Pero anoche recibí una carta de un joven historiador de Vigo. Había heredado una casa. Encontrado un manuscrito sobre a maldición dos Fernández. Su 29º cumpleaños se acercaba. Por favor, si alguien entiende, necesito ayuda. Las sombras han comenzado a visitarme. Marta y yo intercambiamos una mirada y comenzamos a planear nuestro regreso a Galicia, porque ahora nuestra misión no es solo sanar, es enseñar, para que otros no carguen solos con pesos ancestrales. Había nacido algo nuevo, una hermandad de guías que trabajaban por amor, no para perpetuar tradiciones, sino para transformarlas. Cuando llegamos a Vigo, cuando encontramos al joven aterrorizado, le dijimos algo que nuestros antepasados nunca escucharon: no tienes que cargar solo, y no tienes que condenar a otros. Hay una tercera opción, y estamos aquí para enseñártela. Querida comunidad de almas nocturnas,
Esta historia nos susurra una verdad que trasciende las leyendas gallegas, que los pesos que creemos individuales pueden transformarse cuando encontramos a otros dispuestos a compartir el camino. La Santa Compañía existe en muchas formas en nuestras vidas. Los fantasmas del pasado familiar, las tradiciones que nos aprisionan, las obligaciones escritas en nuestra sangre. Pero siempre existe una tercera opción. Siempre hay forma de transformar la maldición en bendición, de convertir la carga individual en propósito compartido. Los muertos no necesitan que los carguemos, solo que los acompañemos hasta que encuentren su luz. Y nosotros no tenemos que perpetuar ciclos de dolor. Podemos elegir escribir nuevas historias, crear nuevas tradiciones, sanar heridas ancestrales con amor. Si esta historia ha resonado en tu alma, si has reconocido ecos de tus propias procesiones fantasmales, deja que tu corazón se manifieste, para que otros caminantes nocturnos encuentren estos relatos. Y si aún no formas parte de esta hermandad, únete, porque en las noches más oscuras, cuando las sombras del pasado acechan, todos necesitamos recordar que no estamos solos hasta que nos encontremos en los senderos de medianoche. Recuerda que cada final puede ser un principio, que cada maldición puede transformarse en don, y que las procesiones más hermosas son donde nadie camina solo. Que la luz de Santiago ilumine vuestros caminos, y que nunca olvides que los muertos solo buscan paz, y los vivos solo necesitan valor para ayudarles a encontrarla. Pero hay algo que no te he contado, algo que descubrimos en nuestro último viaje. La red de guardianes no es solo humana, y los equilibrios que mantenemos no son solo terrestrales, porque ayer, mientras caminábamos por Vigo con nuestro nuevo protegido, vimos algo en el cielo nocturno que nos hizo comprender la verdadera dimensión de nuestra misión. Las estrellas se estaban moviendo en procesión,